Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la fe que recibe la gracia. El pasaje que consideramos nos sitúa ante una experiencia dolorosa, pero profundamente formativa para los discípulos, el fracaso ministerial. Después de haber visto la autoridad de Cristo manifestarse con poder, ellos se enfrentan a una situación en la que sencillamente no pudieron. La pregunta que hacen a Jesús en privado es, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esta pregunta no nace de incredulidad hacia Él, sino de una sincera perplejidad espiritual. Ellos sabían que el poder no había fallado en Cristo, el problema estaba en ellos. Este texto nos enseña que la fe verdadera no es un mecanismo para activar la gracia a voluntad, ni una capacidad espiritual acumulada por experiencia pasada. La fe auténtica es una actitud constante de dependencia viva del Señor. Cuando la fe deja de mirar a Cristo y empieza a apoyarse en sí misma, la gracia no fluye. Jesús aprovecha este fracaso para enseñar a sus discípulos y a nosotros que la fe no produce la gracia, sino que la recibe humildemente, y que esa fe se expresa en una vida de oración, dependencia y comunión con Dios. Veamos cómo el Señor enseña a sus discípulos que la fe no instrumentaliza la gracia de Dios. Israel creyó que podía usar el poder de Dios a través de ritos o de artefactos religiosos a los que se le atribuían poderes cuasi mágicos. Esta forma de entender las cosas no tenía nada que ver con la confianza en el Señor, sino que era mera superstición. Primero de Samuel 4:3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Este es el artefacto religioso del cual hablábamos, el arca del pacto. Ellos no confiaban en Dios, sino en el arca, en el artefacto religioso. Su fe no esperaba en Dios, sino en la mágica actividad poderosa que podía emanar del arca. Igual hizo Saúl, confiando en los sacrificios, en los ritos en sí, y no en la fe y en la obediencia que se mostraba al Señor a través de ellos. Primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Saúl se había olvidado del Señor y solo pensaba en el sacrificio, en el acto ritual del sacrificio. Creía que el poder estaba allí, en el ofrecimiento ritual, metódico, litúrgico del acto. Aquello en sí tenía poder. Los judíos olvidaron que no se dispone del poder de Dios a conveniencia, a través de métodos o de ritos. Isaías 1:11 al 12 y 16 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Ellos dejaron de confiar en Dios para confiar en los sacrificios. Y Dios no da gracia al autosuficiente. Dios no da gracia al que confía en ritos, sino al que confía y depende humildemente de Él.
Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A este Dios le da su gracia. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo repito para que quede claro lo que el Señor dice. La fe auténtica nunca jamás actúa separada de la confianza absoluta en el poder del Señor. Jesús no dijo a sus discípulos que podrían hacer poco sin Él, sino que no podrían hacer nada sin Él, nada. Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin el Señor, nada. No es que podamos hacer poco, no, nada. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Jesús nunca alabó y promocionó la capacidad humana, sino la unión viva con Él. La obra de Dios no puede hacerse confiando en las propias fuerzas, confiando en las propias posibilidades. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el apóstol Pablo dejó claro que la capacidad del creyente le viene del Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así pues, a los discípulos les faltaba la fe y la confianza que mira solo a Cristo. Tenían fe, pero les faltaba esta fe que mira solo a Cristo. La fe se dirige siempre al Señor y nada más que al Señor. Salmo 25:15. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Cristo es el único objeto de la fe verdadera. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Juan 11:27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando la fe no mira a Cristo, sino a uno mismo, la gracia desaparece. Mateo 26:33 al 35. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro no confiaba en el Señor, confiaba en sí mismo. Confiaba en su capacidad de ser fiel, de perseverar, pero no confiaba en las palabras del Señor. El Señor enseña a sus discípulos que el propósito de la fe es recibir la gracia. Dios concede el don de la fe a los suyos para que aprovechen su gracia y su poder. La fe que viene del Señor no se mide por su cantidad, sino por su cercanía a Dios. Marcos 11:22. Tened fe en Dios. Jesús no dice tened mucha fe, sino a dónde debe mirar la fe, en Dios. Jesús habla del objeto de la fe. Tened fe en Dios. La fe de Abraham descansaba en el poder de Dios, no en sí misma. Romanos 4:20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe excluye cualquier confianza en medios o instrumentos ajenos o propios. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Por tanto,
La fe verdadera es como ese don del que habla la Biblia, ese don de Dios que Él da a los suyos y que no tiene que ver con el tamaño del don, sino con el poder del don. La fe verdadera es como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, que tiene vida y fuerza dentro de parte de Dios. Su poder, el poder de la fe, no está en el tamaño, sino en lo que encierra dentro, la vida y el poder de Dios. Mateo 17:20. Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La eficacia de la fe no está en la cantidad que se posee de ella, o en los medios que usa, sino en la presencia del Espíritu Santo, por quien se posee y se ejerce la fe. Eso es lo que la hace grande. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor enseña a sus discípulos qué deben hacer para que la gracia esté en ellos. La fe no es una fuerza recibida, cual poder o técnica espiritual al margen de Dios. Esto no es la fe. La posesión de fe no nos hace estar dotados de poderes divinos superiores. Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Nadie es superior por tener fe y por ejercer la fe. Es un don divino. La virtud está en Dios, está en la fe misma que Dios da, no en la persona que ha recibido el don y que ejerce la fe. La fe como don de Dios anula cualquier idea de mérito o de poder propio. Efesios 2:8-9. La fe no es de vosotros, dirá Pablo, pues es don de Dios. No por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La fe que recibe la salvación es para la gloria de Dios, porque es un don para recibir la salvación. Romanos 11:36. Porque de Él y para Él son todas las cosas. La fe no produce el poder de la gracia, solo lo recibe y lo experimenta de parte de Dios. Efesios 2:8-10. Por gracia sois salvos por medio de la fe y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por gracia somos salvos. Y por gracia recibimos el don de la fe y por gracia Dios nos lleva a hacer buenas obras. La oración y el ayuno muestran el contexto espiritual de la fe que recibe la gracia. La oración y el ayuno del que Jesús habla en este texto a estudio no son fórmulas mágicas, sino una expresión de dependencia. En el Salmo 62, versículo 8 se dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Y en Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno es una forma de mostrar nuestra fragilidad ante Dios, nuestra dependencia ante Dios. La oración y el ayuno muestran que el recipiente de la fe, el creyente,
consciente de la necesidad de la presencia del Señor, se rodea de todo aquello que es medio de la gracia de Dios. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren, entonces yo oiré. La humillación, la humildad, lleva a orar, porque la oración y el ayuno son medios por los cuales Dios actúa en los suyos. No son méritos que exhibimos ante Dios, sino medios de su gracia y de su poder. Isaías 57:15. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. El creyente verdadero se rodea de todo aquello que le acerca a Dios. El ayuno le acerca a Dios porque le hace ser frágil, sentirse frágil, humilde, sensible, receptor, al igual que la oración. La fe que recibe la gracia vive buscando a Dios de rodillas y mirando al cielo. Salmo 109:4. Mas yo oraba. Hechos 6:4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, la verdadera fe vive conectado a Dios, lleva al creyente a estar conectado con Dios. La verdadera fe es como un cordón umbilical que conecta al creyente con Dios. Y por ese cordón umbilical fluye la gracia, el poder hacia el creyente. Persistiremos en la oración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Por tanto, estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la fe que recibe la gracia. Y esto nos lleva a las siguientes conclusiones. La fe verdadera no produce la gracia, la recibe de Cristo. El problema no es la falta de poder en Jesús, sino la autosuficiencia del creyente. La fe eficaz no mira a sí misma, sino únicamente al Señor. Una fe como un grano de mostaza nos lleva a estar unidos a Cristo, y esto solo es suficiente. La gracia se experimenta en dependencia, oración y comunión con Dios. Oremos al Señor para que Él nos ayude a entender que la fe recibe la gracia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, que desde la eternidad nos amaste, nos escogiste en Cristo y nos diste en su momento al Salvador y el don de la fe para recibirle, para creerle. Gracias, Señor, por todo ello. No tenemos motivo de gloria en ninguna de las cosas que hemos hecho y que podamos hacer en el futuro, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender la fe como un medio de tu parte para recibir siempre gracia, abundante gracia. Que seamos mansos y humildes siempre, que confiemos siempre en ti y no en nosotros, y que de esta manera tu gracia fluya en nosotros
y tu poder fluya en nosotros para tu gloria y para el bien de tu obra. Te suplico, Señor, que bendigas a los enfermos, a todos los enfermos, del cuerpo y del alma, y también, Señor, que ayudes a los que están pendientes de operarse o de recibir tratamientos o de terminar de sanarse. Sé con cada uno de ellos, Señor. Bendícenos a todos, pues te lo suplico, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.